Empezamos una nueva temporada de este programa, de este Dar de Nuevo, y damos de nuevo. Y hoy comenzamos con el arquitecto José María Peña, quien durante muchísimos años fue el creador, fundador, el dueño de ese mundo de Buenos Aires, de la historia cotidiana de Buenos Aires. Durante algunos años, casi décadas, se discutió entre los historiadores si la vida cotidiana constituía o no parte de la historia. Hoy ya nadie serio discute eso, aunque alguna vez alguien me dijo que la historia de la vida cotidiana no era historia, pero eso es otra polémica que todavía algunos siguen arrastrando. Yo considero desde hace mucho tiempo que esta historia de la vida cotidiana es más real que saber el número de soldados que había en determinada batalla de la historia, tal como nos enseñaban a nosotros cuando éramos chicos, y que de eso no nos acordamos nada. En cambio, yo estoy seguro que cuando alguien en todas estas décadas ha pasado por el Museo de la Ciudad, no va a poder olvidar esas exposiciones que periódicamente iba cambiando Peña y que a mí me movilizaban en lo personal, y por esto lo quiero hacer personal el recuerdo, me movilizaban mis propios recuerdos, como cuando hiciste esa exposición de la escuela antes, una escuela que seguramente era un poco anterior a mí, pero sí los pupitres. Pero claro, lo que pasa es que muchas de esas cosas subsistían. Subsistían, es claro, y estaban desde antes, y andás a ver cuántas generaciones antes. Y a mí me volvió a tocar recordar el cortapluma, la pluma cucharita, los pizarrones negros. Realmente no puedo olvidar esa exposición, como no puedo olvidar aquella otra de las escupideras que fue maravillosa. Sí. Y bueno, quería traerte aquí al programa, José María, para preguntarte no solo por ese museo que creaste, que inventaste, que hiciste, o por tus luchas permanentes, que yo las conocí bastante bien y de adentro, tus luchas permanentes para mantener, esto lo hemos hablado muchísimo, para mantener el barrio sur con su carácter, porque hay que recordar que en algún momento de la Argentina se quiso tirar abajo todo el barrio sur y hacer un gran barrio de lujo. Y gracias a José María Peña esto cambió. Pero lo vamos a dejar hablar a él. Lo que pasa es que yo ya ahora hace unos meses que no estoy hablando y me encanta volverlo a hacer, y entonces te saco espacio. ¿Dónde naciste? Soy absolutamente animal urbano. Nací en la calle Córdoba 1158 frente al Cervantes. Soy tan antiguo que nací en mi casa. ¿Cómo nacía mucha gente antes? Sí, era habitual en esa época. O sea que mis recuerdos yo tengo unido dos cosas mucho. Mi padre trabajaba en el campo desde los 18 años. Y nosotros vivíamos con mi abuelo paterno. Y entonces, hasta cuarto grado, prácticamente vivimos en el campo. Cuando en cuarto grado ya nos trajeron, papá seguía estando. ¿Y qué ibas a una escuela rural? Fui al 5. No, era en General Madariaga. Ajá. Entonces teníamos una de las, ¿cómo se llama? Maestras de allí nos daba, mi hermano y a mí, y dábamos exámenes libres, porque a veces no podíamos ir todos los días, porque estaba a 15 kilómetros, que no será mucho, pero era. Claro. Y después... ¿Y en esa época más? En esa época, claro. Mucho más. Claro, evidente.
Y después, de cuarto grado, hasta que terminé quinto, lo hice en el Colegio La Salle, que yo me he dado cuenta después que nos formó muy bien, porque no tengo malos recuerdos del colegio. Las peleas del caso y cosas por el estilo, sí, pero... Bueno, pero eso forma parte también por de la eso, educación. claro, porque no existe el lugar idílico, más sería aburridísimo, sería espantoso. Entonces había algo que yo creo que de alguna manera influyó mucho en lo que después hice. La familia o el grupo familiar era muy familiero, valga la redundancia. Es decir, cualquier pretexto era bueno para juntarnos, por el lado paterno y por el lado materno, exactamente. Familia grande. Del lado materno sí, del lado paterno no, era mi padre, un tío y una tía, no más. Pero nosotros hacíamos casi, desde muy chicos, estábamos mezclados con los grandes, escuchábamos todo lo que pasaba, todo lo que sucedía. Y lo que era mucho más gracioso, por supuesto, alguna vez decían, esto no son conversaciones para que ustedes escuchen. Y entonces era cuando más uno se iba atrás de la puerta. Y entonces estaba todo tan mezclado. Y también te habrá pasado, porque eso lo recuerdo siempre, cuando pensaban que los chicos no entendían nada. Sí, claro. Entonces, sí. Yo me he enterado de cosas familiares terribles. Sí, claro. Y claro, porque estaban hablando y yo jugando ahí, a lo mejor 5 o 6 años y jugando. Las cosas que habré tergiversado en mi cabeza también, porque había cosas claro, que porque cada uno hacía sus primeras... su propia historia. Su propia historia. Por ejemplo, yo tengo que agradecer a mi padre, que en el campo él se levantaba a las 4 de la mañana. Volvía a las 7:30 y todos tomábamos el desayuno, totalmente dormidos, a las 7:30. Él volvía a salir y almorzábamos y dormía siesta. Y nos obligaba a dormir la siesta, cosa que yo aborrezco, pero en forma absoluta. Era habitual en la época. Sí, a mí también yo me hicieron lo dormir odié toda así. mi vida. Pero gracias a que nos obligaba a dormir la siesta, me leí todo Julio Verne, todo Salgari y todo lo que encontré en la biblioteca, lo más ecléctica posible biblioteca que había en el campo. O sea que era Esas una siestas en realidad uno las usaba para leer. Sí, claro. Porque a mí me pasó exactamente lo mismo, las Sí. siestas eran para leer. Este carro fue fabricado por un abuelo para su nieta hace como 70 y tantos años. La idea no era solamente jugar con la mano, sino que acá ataban una oveja y la oveja tiraba y la chica iba sentada en el carro. Pocas cosas tienen más relación con los afectos y los recuerdos que los juguetes. Y yo leía todo lo que caía en mis manos, absolutamente todo. Cosa que todavía hay gente que no me entiende. Yo leía los novelones de fines del siglo XIX en tomos gordos, eran 2 tomos gordos así, cuyo título no me puedo olvidar uno, que era Eloísa o una víctima del adulterio, donde pasaba de todo, pero era la época en que los que escribían muchas novelas de esas aparecían por etapas en los diarios. Folletines. Claro. Pero había una permanente descripción del lugar, pero describían hasta las cosas mínimas, cómo era la forma del asa de una taza, porque agarró el asa de la taza con su forma tal. Yo supongo que todo eso a mí se me mezcló y fue lo que me sirvió más adelante. Por un lado, cuando me recibí de arquitectos, que entré enseguida a trabajar en el Instituto de Arte Americano, cuyo director era Mario Buschiaso, en un equipo que estudiaba arquitectura argentina de los siglos XIX y XX. Obviamente, en esa época había cosas sueltas, pero no había nada específicamente escrito sobre eso. Y sobre todo,
con la arquitectura de la segunda mitad del XIX, ni hablar, por ejemplo, del año 1920. Eso no existía en la parte de enseñanza de arquitectura. Bueno, la historia también estaba cercenada. Yo recuerdo haber estudiado y llegábamos hasta la presidencia de Mitre, de Sarmiento, cuando mucho, porque todo se estudiaba hasta determinado momento. Además, todas las carreras tenían sus particularidades. Hablar, cuando yo estaba en la facultad, de la época del Art Nouveau, ni hablar del Art Deco, pero el Art Nouveau, o sea, 1895 a 1915, una cosa así. Ya era demasiado moderno. No, era la mala época. Claro. ¿No? Como ahora, curiosamente, se le llama la mala época a lo de principios del siglo XX. Y por suerte, los tres que integramos el equipo éramos la contrapermanente. Entonces, pasábamos por encima de las cosas así establecidas para enfocar los estilos y demás. Y uno de los trabajos que hicimos, que fue absolutamente fascinante, fue dividirnos el plano de Buenos Aires del año 1880. ¿Me lo seguís contando después del espacio?